Así que quieres escribir un libro. Tienes una idea en mente, unos personajes que te hablan en los momentos más inesperados, la necesidad de dejar en el papel tus reflexiones más profundas o la mera inquietud de contar tus propias historias y de compartirlas con el mundo. Si es así, entonces este es tu video. Desde mi experiencia personal, vamos a hablar de 10 consejos que te puedo dar de primera mano para empezar a escribir el primer borrador de tu libro. Así que si este tema de verdad te interesa, toma lápiz y papel o suscríbete al canal para tener este video a mano siempre que quieras consultarlo. Para que el tema sea más sencillo de abordar, voy a dividirlo en 3 secciones diferentes. La mentalidad que debes tener antes de empezar a escribir cualquier manuscrito, la preparación previa antes de ponerte a trabajar y la ejecución cuando por fin nos ponemos manos a la obra y empezamos a escribir. Que es importante tener una cosa clara: estamos hablando del primer borrador de tu libro. Una vez que hayas terminado de escribir este primer borrador, todavía queda mucho trabajo que hacer. Está la edición, está la corrección, está tener feedback y tener las opiniones de lectores beta. Hay mucho más que hacer una vez terminas este primer manuscrito. Puedes pensar que es algo desmoralizante, pero todo lo contrario, es algo más común de lo que crees. Se deja en claro que Gabriel García Márquez tenía una ortografía que dejaba mucho que desear, por decirlo menos. O el propio León Tolstoy reescribió de principio a fin hasta 13 versiones de su novela La Guerra y la Paz. Y si alguna vez tuviste ese libro en tus manos, sabrás que eso no es poco trabajo. O el propio Víctor Hugo, que le tomó más de una década acabar con Los Miserables. Incluso los mayores genios de la historia tienen que corregir y pulir su obra una vez ya está escrita. Es parte del proceso y es indispensable para tener un producto de calidad. Así que con esto claro, ¿qué mentalidad debes tener para escribir un libro? Punto número 1. Las historias se cuentan para expresar emociones. A no ser que estés pensando en escribir no ficción, tu libro va a contar una historia, un relato que tiene un propósito, tiene unos códigos y unas convenciones que como escritor debes comprender, debes aprender y debes interiorizar antes de ponerte a escribir. Es absurdo pensar que puedes componer una canción si nunca has escuchado música en condiciones o si no sabes el lenguaje musical. Lo mismo ocurre con la literatura. Si no tienes una base de lecturas y de referentes culturales lo suficiente nutrido, nunca podrás escribir algo que se pueda sacar en limpio. Es algo de lógica elemental. Necesitas leer libros para saber cómo funcionan los libros para cuando tú quieras escribirlo. Hay muchos detalles en este aspecto que hay que aprender y que pormenorizar, pero creo que el más importante en este aspecto es que las historias funcionan porque crean una conexión emocional entre los personajes y el espectador, entre la historia y la persona que la está consumiendo. Son estas emociones los que mueven el eje del relato. Son las emociones las que nos hacen preocuparnos por los personajes, las que nos hacen simpatizar con sus luchas y con sus sufrimientos. Son las que nos mantienen atentos para saber el final de este viaje, si los personajes han logrado su objetivo o si han descubierto los misterios que rodeaban toda la situación en la que se encontraban. Y esto es en particular importante cuando hablamos de una novela, donde la estructura narrativa se deja un poco de lado para hacerle espacio a nutrir el rango de acción y los arcos de los personajes. Lo importante es la historia, y las historias funcionan a través de la conexión emocional que tú como escritor consigues crear en el lector. Las emociones lo son todo. Punto número 2. Comunica algo que en realidad importe. Hay una frase hecha que dice que el primer público de tu libro eres tú mismo. Y sí, pero tampoco así. Contar una historia es un acto de comunicación. Una novela es un mensaje codificado en un libro con los signos que llamamos lenguaje. Son metáforas y son personajes que ocultan ideas y mensajes que el escritor tiene la necesidad de compartir con el mundo. Y si bien es importante que este mensaje sea algo que a ti te importe, debe ser algo que a la gente también le interese. Muchos escritores tienen la extraña idea de que por escribir cualquier cosa ya son dignos de ser leídos y de ser famosos y de tener
millones de seguidores en el mundo y que por eso tenemos que comernos tu spam en Twitter, porque mira, escribieron un libro y tenemos que leerlo porque escribió un libro. Pues no, si algo no es interesante para el lector, no lo va a leer. Y punto, si no le llamas la atención, no tiene por qué molestarse en leer tu libro. ¿Por qué me voy a leer un libro de un tema que no me dice nada y que a mí en lo particular no me interesa, cuando podría estar viendo una película o un video de YouTube o estar escuchando un podcast o hacer algo productivo con mi vida como ir al gimnasio o cosas por el estilo? No hay razón. Y a ti también te ha pasado algo parecido. De seguro has encontrado un programa en la televisión o una película que te haya aburrido y nada más le cambiaste el canal, cerraste la pestaña y no pensaste más en eso. Ese puede ser el destino de tu libro si no aprendes a escribir cosas que a ti te importen, pero que sean interesantes para los demás, que sea algo que resuene con el inconsciente colectivo y que ellos quieran leer. A fin de cuentas, escribir cosas que la gente quiera leer. Y a veces, y esto es lo hermoso de la literatura, la diferencia radica en saber presentar tu historia y a tus personajes. Es aprender el oficio. Así de simple. Punto número 3. Escribir es un acto de generosidad. A no ser que escribas solo para ti y por el gusto de escribir y que nunca pretendas ni publicar ni que nadie lea tus manuscritos, debes tener una cosa clara. Escribir es un acto de generosidad. Estás dando tu tiempo, estás compartiendo tus pensamientos más íntimos, estás ventilando las vivencias personales que te daría vergüenza compartir en tu familia. Eso ya demuestra mucha generosidad en ti como escritor. Y si ya te metiste en ese compromiso, hazlo hasta las últimas consecuencias. Y esto pasa por olvidar esa mentalidad, que es de lo más común por lo que uno puede ver en redes sociales, de creer que escribir te hace especial o más inteligente, o que gracias a terminar una mala novela puedes ponerte una medallita que dice miren, escribí un libro. No, nada de eso. Este tipo de egos te pone en una situación en la que no piensas en otra cosa que meterte en ese papel de intelectual fracasado que se supone debes interpretar porque bueno, eres un escritor que escribe libros. En todo momento debes priorizar a tus lectores, debes darle una historia que ellos quieran consumir, una historia que sea fácil de digerir, una historia que sea profunda y que conecte emocionalmente con ellos. Tienes que brindar desinteresadamente tu trabajo y no esperar reconocimiento ni esperar que estén en deuda contigo, y mucho menos esperar que porque tú escribiste algo ya están ellos en la obligación de leerlo y de comentarte las reseñas en Amazon o cualquier cosa por el estilo. No, es un acto de generosidad, es brindar tu trabajo al mundo y es algo lógico si te pones a analizarlo en profundidad. Nadie te comprará el cuento de que eres un artista, que eres un escritor, si lo único que haces es un libro infumable que sirve nada más para inflarte esas ínfulas. Pero si te preocupas en crear una buena historia y de escribir una buena novela, los lectores tarde o temprano apreciarán tu obra. Punto número 4. Comienza con tu semilla. Es hora de empezar tu libro como tal. ¿Y por dónde empiezo? Esa es una buena pregunta. Depende de cada quien. Hay quienes piensan que con una premisa fija, hay otros que solo lanzan ideas sueltas hasta que dan con una que les interese. Muchas personas inician con un personaje que les pareció atractivo o con un ¿y qué tal si pasa esto? Cualquiera de estos métodos es válido y sin importar cuál utilice, lo importante es darle forma a esta idea para que de ella nazca el libro. Hay que sentarse a escribir lo que podríamos llamar la premisa, el outline, la semilla de toda historia. Es una simple frase, no hay que complicarse mucho. Es una frase que engloba todos los acontecimientos del libro. Esto te dará unas pautas mínimas para saber qué estás escribiendo. Mínimo necesitas eso. La creatividad es como el agua. Si abres un chorro en el jardín, el agua se irá por todos lados. Quizás algo llegue a regar las flores, pero la mayoría se desperdiciará a la larga. Pero si conectas una manguera, podrás llevar esa misma agua a donde quieras y para el propósito que quieres. Para eso sirve la premisa y para eso sirve la estructura que hablaré más adelante, para saber en todo momento hacia dónde se dirige tu historia y hacia dónde tienes que enfocar tu creatividad. Punto 5. Prepara la historia. Me parece indispensable tener un trabajo de preparación mínimo previo a la escritura de tu propio manuscrito. Hay muchos métodos.
Cualquiera de ellos es válido. Una escaleta, escribir una Biblia, que es un desglose, tener fichas de los personajes, inspirarte en tal o cual obra, lo que tú quieras, pero debes hacer algo. Entre los círculos literarios se tiende a hablar de si eres escritor brújula o escritor de mapa. Esas me parecen distinciones falsas y convenientes. Me gusta más la analogía que usa Stephen King mientras escribo. Escribir un libro es como hacer paleontología. Estás en un terreno escarbando la tierra, buscando y descubriendo huesos, y para eso necesitas las herramientas adecuadas y tener el oficio para excavar sin dañar el fósil. Y si has visto alguna vez un documental de dinosaurios, sabrás que antes de ponerse a trabajar marcan una retícula, un espacio en el que van a trabajar y en donde tienen ubicados más o menos todos los elementos, y trabajan alrededor de esto. No se cava lo loco ni en cualquier terreno, y mucho menos sin realizar ningún mínimo trabajo de preparación previa en el terreno. Hagamos lo mismo en nuestros manuscritos, y no lo digo solo por convicción personal. Esto tiene un carácter práctico. Mientras más tiempo dediques a planificar tu libro, tus escenas, tus personajes, menos posibilidades tendrás de que te bloquees, porque no tienes que pararte a pensar qué viene después. Terminé este párrafo, cuál es el que viene, qué sigue, qué acontecimientos ocurre, cómo va a actuar este personaje. No, ya conoces tu historia, ya conoces lo suficiente a tus personajes para saber cómo actuarán, qué sucederá más adelante y qué pistas, qué elementos tienes que colocar en cada fase de la historia. Además de que tienes el bono de que ganarás en originalidad. El cerebro tiende a buscar el camino de mínimo esfuerzo, así que si escribes un libro y te la pasas improvisando, lo más probable es que saltes hacia las ideas y a las soluciones más fáciles, más cliché, y que está cargada de ideas preconcebidas. Pero si te tomas 1 hora, 2 horas antes de empezar a escribir a soltar ideas hasta que tengas un buen cúmulo, puedes tener 100, 200, las que tú creas necesarias, te darás cuenta de que aunque las primeras son las más evidentes, con el tiempo irás dando con ideas cada vez más interesantes, más originales, y a las que se le puede sacar mucho más jugo, e incluso te puedes encontrar con una verdadera joya. Así que no lo olvides, prepara tu historia. Punto 6. Nunca te olvides de la estructura. El lenguaje escrito tiene más de 4000 años de historia, y casi desde el principio se ha utilizado como medio para preservar la tradición oral, incluyendo los mitos y las narraciones típicas de cada cultura. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta 50 sombras de Grey, se han contado millones de historias, han aparecido miles, cientos de miles de escritores en cada época. Tiempo más que suficiente para saber cómo hacer que las historias funcionen. Hay ciertos bloques fundamentales, ciertos hitos, ciertos acontecimientos y convenciones que deben respetar todas las historias para que sean entendibles, para que sean interesantes, para que sean disfrutables para quien las lee y para que conecten emocionalmente con ellos. Esa es la estructura dramática. Otra vez, hay muchas formas de utilizar la estructura dramática en tu historia. Están los 3 actos, están los 5 actos, están los puntos de Truby, están los consejos de salvar al gato, están los 4 bloques de las narraciones orientales. Puedes utilizar algo más cinematográfico, lo que tú quieras. En lo particular, a mí me gusta el círculo de las historias de Hartman. Coméntame si quieres que hable más en profundidad de esto. Para quien no sepa, Dan Hartman es el creador de Rick y Morty, y él tiene su propia teoría para contar historias. Volvamos al tema. Lo importante no es seguir al pie de la letra alguna de estas estructuras, pero sí comprender cómo funciona y cómo adaptarlas a tu propio estilo de narrar. Y otra vez, esto se consigue consumiendo historias, leyendo libros, viendo películas, quizás incluso jugando videojuegos, ¿por qué no? Yendo al teatro, lo que tú quieras. Y si estudias con detenimiento estas estructuras, quizás llegues a encontrar ciertos puntos en común y podrás hasta fusionar algunas estructuras en determinados casos. Punto 7. Los personajes lo son todo. Lo son todo, así de simple. Las historias, las metáforas y hasta el mensaje de la historia se transmite gracias a los personajes, a sus luchas, a sus vivencias, a sus interacciones y a su trasfondo. Tienes que prestarle mucha atención al diseño del personaje. Es indispensable para que los lectores empaticen
se conecten emocionalmente con el relato. A ellos no les va a interesar lo que escribas si no les presentas un reparto de personajes con los que puedan empatizar. En especial con un buen protagonista. Tiene que ser un personaje activo, que haga cosas y que tenga un deseo lo suficiente fuerte y lo suficiente desesperado para querer hacer esas cosas que él no está acostumbrado a hacer. Nadie quiere leer una novela sobre alguien que se queda en su casa sin hacer nada, sin que nada le importe y que no tenga nada que decir. De hecho, la metamorfosis de Kafka es más o menos eso. Tenemos a este muchacho que se convierte en una cucaracha y se queda encerrado en su casa, pero la solución radica en que él está metido en sus diatribas emocionales, en sus reflexiones, en sus pensamientos, en ese sentimiento de culpa que tiene al hacer que su familia cargue con él, al hacerlos mantenerle y alimentarle aunque sea un asqueroso y depravado insecto. O pasemos a la película de la teoría del todo, que es la historia de Stephen Hawking, que es un tipo que está en una silla de ruedas toda su vida, pero de todas formas Stephen Hawking tiene una vida intelectual muy rica y muy interesante, y él es alguien que trabaja y que lucha para que no lo vean como un discapacitado. Pero es que no solo eso, el foco, la verdadera protagonista de la teoría del todo es su esposa, y nos cuenta cómo de a poco va perdiendo el amor que le tiene a su esposo, pero también está la culpa porque cómo va a abandonar a Stephen Hawking ahora que está en esa situación. Pareciera que estuviera huyendo, pero si no tienes acciones impulsadas por deseos o un mundo intelectual, un mundo reflexivo rico, la verdad es que el relato aburre. Así de simple. Y puedes empezar la historia con un personaje siendo pasivo, ese no es el problema, pero tiene que haber un evento que lo haga cambiar su status quo y que le obligue a tomar acción y que le obligue a perseguir un deseo profundo, un deseo tan grande que lo haga salir de su zona de confort. Punto 8. ¿Eres cantante o eres barroco? En un curso que vi en Masterclass hace unos meses, hablaron de un concepto que me llamó mucho la atención. Decía algo así como que los escritores bailan entre dos tendencias a la hora de escribir: en ser cantante o en ser barroco. Las traducciones son un poquito chapuceras porque vi el curso en inglés, así que discúlpenme. Un escritor cantante es alguien que tiene una prosa más simple, más limpia, más concisa y que va directo al punto. Algo tal que así: 7 cuentos morales de Coetzee, Premio Nobel de Literatura. El letrero colocado en la verja dice Chien Mechan y el perro es Mechan, sin la menor duda. Cada vez que ella pasa por allí, el perro se lanza contra la verja, dando aullidos en su afán de atacarla y destrozarla. Es un perro grande y respetable, algún tipo de ovejero alemán o rottweiler. Ella sabe muy poco de razas de perros, pero siente el purísimo odio que parte de sus ojos amarillos. Mientras que el escritor barroco es un poquito más elaborado, juega más con el lenguaje y con los adjetivos. Tiene una prosa más adornada y, como todo buen barroco, tiene mucha floritura. Tal que así, el primer capítulo de Pylon de William Faulkner, Premio Nobel de Literatura. Durante unos minutos, Dick permaneció frente al escaparate, pisando el confeti esparcido durante la noche anterior, sin apartar su mirada de las botas que, iluminadas delicadamente por luces indirectas, parecían erguidas sobre su pedestal de madera, reclamando a gritos la añadidura de unas espuelas y un caballo, como en esas fotografías artísticas de la sección de anuncios de los magazines. Junto a ellas veíase un cartel muy prodigado la noche anterior, al mismo tiempo que las banderolas llamativas, el confeti y las serpentinas, con un rótulo y una fotografía representando pulidos y frágiles aeroplanos sobre los que se inclinaban los pilotos, como si aquellos fuesen una especie de animales temibles, no adiestrados ni domados, sino sencillamente inertes. Más abajo, una breve reseña de nombres y éxitos, o quizás solo de esperanzas. Yo tiendo a ir un poco más al lado cantante, a una prosa más concisa, pero es una decisión personal. Solo procura no irte demasiado a los extremos. No quieres ni telegrafiar la historia, ni obstruirla con excesos de adornos, ni tampoco de perjudicar el flujo de la lectura con frases y con incisos que no vienen al caso. Y en ese orden de ideas,
Punto 9. Precisión ante todo. Ya dije que escribir es un acto de comunicación y para que un acto de comunicación funcione debes transmitir tus ideas, y para hacer esto en la escritura tienes que procurar ser preciso en las palabras que usas y en la forma en que las usas. Cada palabra tiene su propio significado y cada una tiene una carga emocional diferente, por mucho que dos palabras sean sinónimos. No es lo mismo desvestirse que desnudarse, ni tampoco es lo mismo triunfo que victoria. Aunque describan la misma acción, tiene connotaciones diferentes. El contexto que le das a tu historia es indispensable para el relato. Y es este contexto el que te dirá cuál es la palabra más apropiada y cuándo tienes que quitar tal o cual palabra. Esto es importante ahora, pero lo será todavía más cuando tengas que corregir el libro. Escribir es contar una historia. Corregir es quitar todo lo que no es historia. Y punto número 10. Cállate y escribe. Así de simple, cállate y escribe. Más allá de cualquier consejo que pueda darte, lo más importante es escribir. Es aprender el oficio a través de la acción. Así que cállate y escribe. Y si no tengo tiempo, cállate y escribe. Tienes que fabricar ese tiempo. En vez de ponerte al día con esa serie de Netflix, tómate 1 hora al día para escribir. Y si no estoy muy inspirado, cállate y escribe. Un doctor no opera porque ese día amaneció con ganas de abrirle el pecho a un sujeto. Lo hace porque es su trabajo y tiene que hacerlo. Si te tomas la escritura en serio, escribirás porque necesitas hacerlo. Si dependes de la inspiración o de esos impulsos del ánimo, nunca avanzarás en tu libro. No puedes controlar lo que sientes. Nadie puede, pero sí puedes controlar lo que haces. Y mientras más escribes, más sencillo será romper esa resistencia y más sencillo será escribir para ti. Y si no se me ocurre nada interesante, cállate y escribe. Si tienes una historia ya pensada y ya planificada con antelación, no tienes que preocuparte en qué pasará en cada escena. Nada más te tienes que preocupar en escribir y ya luego tendrás tiempo para corregir lo escrito. Y si te encuentras ante un bloqueo muy fuerte, siempre puedes tomar el tiempo que tenías para escribir el manuscrito en replantear lo ya planificado. Siempre puedes cambiar tu ruta de acción dependiendo de lo que te va pidiendo la historia. Lo importante es tener una planificación que te dé esos espacios en los que tú puedas hacer cambios o añadir cosas. Y si me bloqueo, cállate y escribe. Es que no queda claro. El cerebro es como cualquier otro músculo, se hace fuerte a través del ejercicio, de usarlo. Si te dedicas con constancia a escribir, el cerebro irá haciendo más sencillo el trabajo. Al principio te va a costar, no te lo niego, pero irás ganando confianza en tu escritura y en tu talento en la medida en que ves avanzando el relato que estás escribiendo. Eso sí, si nunca has escrito nada en tu vida, te recomiendo que empieces con cuentos o relatos más breves. Una novela no te va a bajar de 50.000 palabras y es complicado abordar un proyecto que puede extenderse por meses si no has hecho algo así antes. Un cuento lo puedes tener listo fácilmente en un par de semanas, corregido, y si quieres lo puedes incluso presentar a concursos. Además de que este es un excelente ejercicio para descubrir cómo ficcionar, lecciones que te servirán para cuando te toque hacer tu novela. Así que la próxima vez que tengas algún pero, solo recuerda: cállate y escribe, es lo mejor para ti. Y bueno, eso ha sido el video hasta ahora. Este es el primero de este canal, así que agradecería mucho que, si has llegado hasta aquí, te suscribas y le des like al video. Y coméntame, ¿estos consejos te han ayudado en algo? ¿Te parecen útiles? ¿O qué otro tema quieres que aborde en el canal? De momento quiero meterme en profundidad en los temas que traté, en los puntos que abordé en este video, pero se tomará su tiempo evidentemente, así que si quieres que explore algún tema en particular, déjame un comentario, te lo agradecería mucho. Así que eso sería todo y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos.